Bendiciones. Don de la profecía es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. La profecía es considerada por muchos no solamente el más grande de los 3 dones de expresión, sino que hay fuertes indicaciones de que es el mayor de los 9 dones del Espíritu y excede en rango a todos los demás dones. La importancia de este don de profecía puede ser entendido por el hecho de que en alguna forma la palabra profetizar ocurre más de 20 veces en 1 Corintios, capítulo 11 a 14. Este don nos revela no solamente su importancia vital, sino también la urgencia de entenderlo y de regularlo debidamente. Es un instrumento agudo y poderoso, y entre más aguda la herramienta, más la necesidad de tener cuidado con su ejercicio. De todos los 9 dones del Espíritu, el don de la profecía es el único que somos exhortados y urgidos específicamente a codiciar. Según Pablo en 1 Corintios 14, 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La profecía pudiera ser llamada la voz por la cual la sabiduría habla, porque la sabiduría ha de ser expresada o queda inefectiva e impotente. La profecía se considera también la voz de la fe. La fe es la mayor de los dones de poder y es la palabra de autoridad, pero tiene que ser hablado para ser potente y eficaz. La profecía es especialmente importante porque edifica a la iglesia más que los otros dones. La profecía, sin embargo, tiene una función gloriosa que es específica y especialmente suya propia porque es la voz del Espíritu Santo. Jesús prometió: cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26. El Espíritu testifica. Él habla. En el día de Pentecostés, Él dio que hablasen a aquellos creyentes rendidos y consagrados que le habían aceptado en su gloriosa plenitud. El Espíritu Santo, por medio del don de profecía, usa las voces de creyentes consagrados para hablar al pueblo de Dios. El don de profecía nunca va más allá de la palabra, la Biblia, pero la Biblia explícita y claramente enseña el ejercicio y el lugar del don de profecía. Usted puede hacer la pregunta: ¿qué es el don de profecía acerca del cual Pablo escribe? La profecía, expresada en su forma más sencilla, es una expresión sobrenatural, divinamente inspirada y divinamente ungida en una lengua conocida. Pero el hablar en otras lenguas pudiera ser definido como una expresión sobrenatural en una lengua desconocida. La profecía es como una interpretación de lenguas, pero en este caso, ninguna lengua ha sido hablada. La profecía puede ser definida como el hablar en el lenguaje propio de uno, en el poder del Espíritu, o como la habilidad divina de anunciar. Es hablar por Dios, ser un vocero por Dios, ser el portavoz de Dios. Es un fluir, un brotar, un celestial rebosar en una expresión inteligible e inspirada por Dios. La profecía del Nuevo Testamento es generalmente aceptada como teniendo varios modos, métodos, maneras o canales de expresión. Primeramente están las declaraciones cortas y estáticas, donde el que habla no sabe lo que dice hasta en el momento de hablar. Esta forma de profecía es generalmente considerada como equivalente a la interpretación de lenguas. Ambos dones operan por unción, un impulso inspirado del Espíritu que hace que la persona que tiene el don sienta un testigo interior, una libertad de hablar, sí, un impulso tierno de hablar como el Espíritu le da expresión.
Esta forma estática de profecía e interpretación de lenguas es una expresión libre, espontánea y rebosante, edificante, exhortante y confortante del Espíritu Santo, usando los órganos vocales humanos, rendidos y consagrados a Él. El apóstol Pablo indica fuertemente que esta forma de expresión profética cumple los idénticos propósitos y funciones de lenguas e interpretaciones. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 1 Corintios 14:5. Segundo, la predicación o predicción ungida es considerada como una parte vital de la profecía del Nuevo Testamento. No toda predicación es profecía, y no toda la profecía es predicación. Pero ¿quién dudará que en aquellas ocasiones gloriosas de proclamación, cuando la predicación es poderosamente ungida por el Espíritu Santo, y cada palabra es fragante con la presencia del Espíritu, y ungida con la energía, poder e inspiración divina del Espíritu, ¿no llenaría los requisitos de un don de profecía? Que Dios nos conceda que más y más los labios del predicador sean ungidos, su corazón y sus emociones conmovidas poderosamente, su mente iluminada, y por medio del poder del Espíritu predique como un hombre de otro mundo al proclamar la palabra de Dios, al anunciar proféticamente. Tercero, hay fuertes indicaciones de que el testimonio ungido pudiera ser considerado como una fase de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Cuarto, tenemos el anunciar como una fase o una parte de este don notable de la profecía. Aunque esta fase de la profecía fue ejercida poderosa y ampliamente en el Antiguo Testamento, no ocupó tan grande lugar en la iglesia del Nuevo Testamento como lo hizo bajo la inspiración antigua. No obstante, la profecía como predicación ciertamente no está muerta hoy. Fue manifestada en la iglesia del Nuevo Testamento con tales hombres como Agabo, y ciertamente no se debe evitar que sea ejercida en estos últimos días. El don de la profecía en su forma estática, como Pablo la trató en 1 Corintios 12 y 14, puede ser considerado como acompañante y muy estrechamente relacionado con la fe, porque la fe es un ingrediente necesario en la operación de este don. Y la exhortación de Pablo es muy útil, iluminante e instructiva cuando él dice: si el de la profecía, úsese conforme a la medida de fe. Romanos 12:6. Tal como la crítica, el temor, la incredulidad, la desobediencia, el antagonismo, el cinismo, la falta de apreciación, la indiferencia y el descuido apagan y retardan la operación de estos dones, la fe y sus acompañantes del amor, bondad, aprecio, valor y obediencia llegan a ser la tierra fértil en que estos dones brotan, crecen, maduran y templan. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo dijo en Romanos 12:13, y a la medida que nuestra fe crece, se desarrolla y madura. Este don vocal de la profecía, como la interpretación de lenguas, también crece, se desarrolla y madura. Requiere una fe fuerte, robusta y firme, valiente y obediente, para que este don opere correcta, plena y ricamente en la vida del creyente, tal como lo requiere en el ejercicio del don de interpretación de lenguas, porque la profecía, para todo propósito práctico, opera de igual manera que la interpretación de lenguas, con la excepción de que no ha sido precedido por las lenguas. Como regla general, la persona que tiene y que ejerce el don de interpretación de lenguas tiene poca dificultad en ejercer el don de profecía en su forma estática y viceversa. Hay algunas indicaciones de que la profecía puede requerir una proporción mayor de fe en este respecto que la interpretación de lenguas, porque el don de interpretación tiene además la animación e inspiración del don de lenguas ya en operación, mientras esto no puede ser en el caso de la profecía, que es completa en sí misma. Este don de la profecía siempre funciona como una expresión ungida que es impulsada y con la energía del Espíritu Santo.
El profetizar realmente significa hablar por otro. En el don de la profecía, la persona que ejerce el don habla por Dios y a favor de Dios. Juan el Bautista, llamado por Jesús el mayor de los profetas, era una voz del que clama en el desierto. Y en el don de la profecía, los hombres llegan a ser una voz hablando por Dios, hablando las palabras de Dios. Sí, expresando la mente de Dios, como nos dice en Isaías 43 y Mateo 3:3 y 11:9. Este don operando en la gloriosa plenitud del Espíritu por creyentes rendidos, consagrados y santos es un medio poderoso de expresión divina. Si entendemos los objetivos y los propósitos de la profecía, comprenderemos mejor este maravilloso don en su forma estática. Se da por sentado que el don de expresión, y especialmente la profecía, debe provocar un sentido profundo de reverencia, impresionar a todos con lo cercano de Dios y despertar todas nuestras facultades hacia una vigilancia espiritual. Pero Pablo dio el verdadero, grande y fundamental propósito de la profecía, como también las limitaciones de la forma estática de la misma, en 1 Corintios 14, versos 3, 4 y 31. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica a la iglesia, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es el deseo del Espíritu Santo edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Y con el don de la profecía, Él usa un canal rendido y una voz consagrada para cumplir este propósito. El primer objetivo de la profecía es la edificación. Hágase todo para edificación, nos dice en 1 Corintios 14, 26. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14, 12. Jesús dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Y al Espíritu Santo le ha sido dado a él contrato de edificar la iglesia. Edificar significa construir, y el Espíritu Santo usa a la persona que tiene un don como un instrumento, como una voz, como un vaso en su gran obra de edificar la iglesia. El destruir, el ofender a las personas, haciéndoles tropezar, el crear desorden son exactamente opuestos a la obra del Espíritu Santo en la profecía. Y lo que produce esta obra destructora no es el ejercicio correcto de este glorioso, maravilloso e importante don que es dado para la edificación de la iglesia. El fortalecer a los santos, el ejercer, el edificar su fe y el desarrollar de su vida y carácter cristiano son los propósitos principales, los objetivos principales del Espíritu Santo cuando Él habla por medio de un individuo en el don de la profecía. El siguiente propósito del don de la profecía es exhortación. La exhortación es una fase tan distintiva del don de la profecía. Es tan vitalmente importante que es dignificado por ser llamado un don en sí mismo. Romanos 12, 6 y 8. La poderosa, potente, emocionante y emocional apelación característica del don de la expresión no es meramente una gran erupción emocional como medio de aliviar los sentimientos reprimidos, sino la fase exhortativa de la profecía, una corriente controlada de palabras sinceras, ungidas e inspiradas, dirigidas al santo o al pecador para volverle de lo malo a lo bueno, de la oscuridad a la luz, del pecado a la justicia, del error a la verdad, de la desobediencia a la obediencia, de la incredulidad a la fe, de la mundanalidad al camino de santidad. Dios ama a los hombres. Dios se preocupa acerca de los hombres. Dios razona con los hombres. Dios exhorta a los hombres por medio del don de la profecía. Exhortar, como se usa aquí, contiene la idea no de intimidar, de corregir ásperamente, de desestimar o de reprender, sino el pensamiento de ayuda amante, de amonestación y de estímulo divino.
El tercer gran propósito de la profecía que se revela en 1 Corintios 14:3 es consolación. Jesús nos dijo en Juan 14, 16 y 26 que uno de los nombres mayores del Espíritu es el de Consolador. En vista de que Consolador es su nombre, no es de sorprenderse de que uno de sus dones tenga como propósito y diseño la consolación de los santos. El Señor ama a sus hijos y en su ocupación derrama estímulo y consolación. En 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, Pablo habla de la segunda venida de Jesús y termina sus palabras con alentaos, o sea, confortaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Se ha fijado cuán frecuentemente los mensajes en lenguas y las interpretaciones, como también la profecía, hablan de la promesa consoladora del regreso de Jesús? Cuán edificante, cuán exhortativas, cuán estimulantes y cuán consoladoras son las palabras del Consolador al ser dadas a una congregación por medio de los labios de una persona piadosa que profetiza. La profecía del Nuevo Testamento no tiene el mero propósito de predecir o pronosticar eventos futuros, sino sencillamente de hablar por otro. Sin embargo, eso no significa que todas las predicciones del futuro han sido o son eliminados, porque el don de la profecía, combinado con el oficio de un profeta, es en verdad como un río ancho y profundo. En la iglesia primitiva hubo profetas tales como Agabo, que predijo de la gran hambre que venía, y de las cadenas, las aflicciones y el encarcelamiento de Pablo en Jerusalén. Y estas cosas sucedieron. El capítulo 14 de 1 Corintios guarda completo silencio sobre esta fase de la profecía. Y desde que el Nuevo Testamento ha sido escrito, esto parece inferir que no es tan necesario que sea ejercido como en los tiempos del Antiguo Testamento. Hay varios grados de inspiración en la profecía, pero hay una fase donde la profecía se entera y completamente infalible. Y esto es en lo que respecta a las Sagradas Escrituras. Aunque la Biblia es estrictamente infalible, la operación del don de la profecía en la iglesia de Corinto y en las iglesias hoy en día ha de ser juzgada. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. 1 Corintios 14, 29. Este juzgar es necesario porque es posible que algunos profeticen de sus propios corazones, sus propias mentes y de sus propios espíritus. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Y aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Ezequiel 13, 2:8. Uno de los peligros en el ejercicio de este don maravilloso es la posibilidad de que la persona inserte sus propios sentimientos y deseos en un mensaje ungido y bendecido por Dios. Hechos 21 y 22 nos dan unos casos o ejemplos altamente interesantes e instructivos de la profecía falible. Cuando Pablo hacía su última visita a Jerusalén, mencionó: el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto nos dice en Hechos 20:23. En otra ocasión, ciertos creyentes decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Hechos 21:4. En Cesarea, Agabo, un profeta, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Hechos 21:11. No obstante, Pablo estaba decidido a ir a Jerusalén, a pesar de los ruegos fervorosos de sus amigos. Y Hechos 21:14 dice: y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ahora examinemos estas profecías que parecen en pugna y veamos cómo Pablo los juzgó.
El Espíritu Santo, testificando en todas las ciudades que prisiones y tribulaciones le esperaban, fue correcto, porque los eventos siguientes lo probaron. Agabo también estaba en lo cierto, pero los otros creyentes decían que no subiesen a Jerusalén, Hechos 21:4, insertando sus propios deseos y sentimientos humanos y naturales. Pablo, amable y bondadosamente, aceptó lo correcto y rechazó lo falible. Así, él rehusó permitir a estos discípulos gobernar su vida por medio del uso falible de este maravilloso don. Hay fuertes indicaciones de que había habido desorden o profecía falible en Tesalónica. El mensaje del profeta aparentemente había caído en deshonra y la iglesia rehusaba aceptarlo. Consecuentemente, el profeta había comenzado a apagar al espíritu. Para terminar esta práctica dañina, Pablo exhorta ardientemente en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 y 20, no apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías, pero note que él no autorizó a la iglesia de Tesalónica a aceptar ciegamente toda profecía como la palabra infalible de Dios, pero mandó examinarlo todo, retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Este es un mandamiento como también una amonestación sobre del apóstol Pablo, que juzguemos este don. 1 Corintios 14:29. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es antibíblico, es peligroso y es erróneo aceptar todo lo que se supone ser un mensaje divino, directamente de Dios, con pretensiones de infalibilidad absoluta y positiva. No es benéfico, no es sabio, no es correcto cultivar la noción antibíblica de no discutir desfavorablemente algún mensaje que se supone del Espíritu para no dañar los actos de Dios. No hay cosa más dañina o que cause más destrucción, confusión y reproche sobre estos dones que el tomar la posición dogmática con respecto a la interpretación de lenguas y la profecía en forma estática e insistir, esto es infaliblemente Dios. Usted tiene que aceptar esto total y completamente. O usted está contra Dios o ha rechazado la voz y la palabra de Dios. Ninguno que ejerce este don profético está exento al rechazo del mensaje o a ser juzgado por otros miembros de la iglesia, sino cumple la clara instrucción de las Sagradas Escrituras. De otro modo, estamos no solamente obligados a juzgar estos asuntos, sino que estamos obligados a ejercer amor, bondad y humildad en nuestro juzgar. Usted preguntará, ¿cuál es la regla a seguir en un mensaje en lenguas e interpretación de lenguas o un mensaje en profecía? Primeramente, permítame sugerir que sigamos una regla estricta positiva como también estricta negativa en nuestras iglesias. En el lado positivo, no apaguemos el Espíritu Santo, que no meramente toleremos estos dones, más bien que demos un completo, ardiente y sincero estímulo, libertad e independencia a la operación de estos dones vocales en la iglesia. En el lado negativo, evitemos cualquier abuso o mal uso de los dones y no vayamos al extremo de magnificar a la persona que tiene el don o aún a estos mismos dones maravillosos, más allá de su valor, propósito y posición escritural, así, contristando al Espíritu. Efesios 4:30. Tengamos en mente que la operación de estos dones no es una señal de superespiritualidad, supersantidad o superjusticia en la persona que tiene el don. Estos dones son un producto de la gracia y bondad de Dios, no de ningún mérito humano. Son para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia, y no para la exaltación personal. En segundo lugar, son estas interpretaciones o profecías en sí,
para exhortar, exhortan a la iglesia, producen edificación en la iglesia, consuelan a los creyentes, confirman y están en armonía con la palabra escrita, exaltan, magnifican, glorifican o testifican de Jesús, están de acuerdo con el espíritu, las metas y los propósitos del resto del servicio, son hechas en orden o desorden, promueven confusión o unidad. A través de los años he aprendido a buscar y esperar estas cosas en la operación de estos dones vocales, y en lo que me concierne constituyen una sencilla regla medidora que es precisa y bíblica con respecto a estos dones notables. En tercer lugar, hay una instrucción clara concerniente al número de mensajes en la iglesia, que no debe exceder más de 3 mensajes en lenguas o interpretaciones y 3 en profecía, o un total de 6 entre los 2 dones. Estos dones vocales, maravillosos como son, no pueden llenar todas las necesidades de un creyente, el cual debe recibir otras porciones del servicio de adoración para ser un cristiano bien equilibrado. Debe haber un lugar para estos dones vocales en la iglesia, pero no deben excluir los otros aspectos vitales de la adoración. Por eso, para ser ejercidos en algún servicio, son limitados en número por causa del equilibrio y la dieta espiritual completa. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. 1 Corintios 14, del 27 al 29. Si alguien insiste en desobedecer o ignorar estas recomendaciones bíblicas, debe considerar cuidadosamente las palabras de Pablo en 1 Corintios 14, 37 y 40. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Hágase todo decentemente y con orden. Cuarto, cada profeta debe entender que su don está sujeto al profeta, para que no sienta que tiene que ejercer este don sin considerar el tiempo, el lugar ni el orden bíblico. Y los espíritus de los profetas son sujetos a los profetas. 1 Corintios 14, 32. El ser dirigido por las reglas bíblicas y la consideración de otros en la iglesia no es apagar el espíritu. Donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y no hay libertad ni bendición mayor que andar en el centro de la voluntad de Dios y según su santa palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero señalarles que la profecía en su forma estática o sus dones acompañantes de las lenguas e interpretación no es un medio de dirección o instrucción ni un modo de descubrir la voluntad de Dios para su vida. La profecía nunca ha de tomar el lugar de la palabra escrita como guía, porque los hombres y las mujeres que ejercen el don a veces son falibles, y porque es así, tiene que estar el mismo sujeto al juicio de los presentes. Recuerde, la profecía o todos los demás dones operados por los hombres están sujetos a juicio en la luz de la infalible palabra escrita de Dios. No hay ningún caso bíblico en donde la profecía, en su forma estática, o las lenguas e interpretación de las lenguas hayan sido usados para dirigir o descubrir la voluntad de Dios. Durante la gran crisis de la iglesia primitiva, cuando los apóstoles, los ancianos y los hermanos se congregaron para considerar si la circuncisión era esencial o no para la salvación, no se recibió mensaje alguno en profecía o en lenguas e interpretación para decidir el asunto. Como hemos visto, ya cuando Pablo se dirigía hacia la ciudad de Jerusalén, rechazó los esfuerzos de amigos bien intencionados que trataron de guiarle por medio de la profecía. Hechos 21 del 4 y 14. Fue una visión recibida durante la noche en la que Pablo consideró como invitación de Dios para ir a Macedonia. Es el don de la palabra de sabiduría el que debemos esperar que funcione cuando la iglesia en general o los miembros en particular necesitan dirección y guianza, en lugar del don de profecía o géneros de lenguas e interpretación.
Aquellos que insten en usar mal este don para instrucción o dirección personal lo hacen a su propio riesgo, porque están entregándose a una práctica peligrosa y antibíblica, y están cortejando confusión, frustración y desastre. Estos dones no son básicamente para uso privado, pertenecen a la iglesia, deben sujetarse al juicio de otros en la iglesia. La iglesia es donde deben estar en operación. Ellos pueden ser ejercidos sin peligro solamente en la iglesia. Para finalizar, insto a orar a Dios por su plenitud en su vida. Esperemos en Él, creamos en Él, tengamos fe en Él, que los dones poderosos del Espíritu pueden operar en nuestras vidas para su gloria y para la edificación de su iglesia. Propongámonos a que estos dones no sean menospreciados, extinguidos, reprimidos y sofocados en nuestras vidas personales, ni en nuestras iglesias, ni por ignorancia ni temor. Apaguemos al Espíritu Santo, sufriendo una pérdida trágica individual y colectivamente. De otro modo, seamos hombres de fe, valor, obediencia, obedeciendo con valor la palabra de Dios completa y estrictamente para que no abusemos o hagamos mal uso de estos dones y así contristar y provocar al bendito Espíritu Santo. Estos refrescantes, vigorosantes e inspiradores dones vocales de los anchos océanos de la gracia de Dios elevarán su espíritu, conmoverán su alma e inflamarán su corazón con una libertad nueva, una melodía, un éxtasis, un gozo celestial que usted jamás ha experimentado. Esos dones bien pueden ser un paso adelante, una puerta abierta, una entrada para conducirnos a recibir y ejercer los excelentes dones de revelación y poder. Si Dios le puede confiar estos dones orales, ¿quién sabe si nuestro Dios de gracia le puede confiar también tales fabulosos tesoros espirituales como los dones de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus, dones de sanidades, operación de milagros y el don de fe? Y recuerde que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Que Dios me lo siga bendiciendo. Y gracias por la atención a este mensaje de parte de Dios que puso en mi corazón para ser un canal de bendición para los demás que estén no solamente listos para escuchar, sino ser hacedores de la palabra. Hasta la próxima. Que Dios me lo siga bendiciendo.